Buenas, mi nombre es Daisy Costa, soy estudiante de inglés, licenciatura en inglés como lengua extranjera en la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Hoy les voy a hablar sobre 4 interrogantes que tienen que ver sobre la antropología en la cultura. Los interrogantes son: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? ¿Y cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? También, ¿por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? Bueno, antes de comenzar, primero que todo voy a recordarles qué es antropología. Pues la antropología proviene de la conjugación de los vocablos griegos antropos, que significa humano, y logos, conocimiento. Ahora sí comenzamos con el primer interrogante. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, para los antropólogos, el significado de cultura en su disciplina es utilizado en un contexto como un sentido mucho más amplio que el que abarca a un habla ordinario. Es por eso que para ellos cada cultura es un todo integrado. ¿Qué quiere decir con esto? Pues más de la forma de uno expresarse, más la forma de pues, mantener una conversación, pues, o de hablar normal. Más allá de eso, hay un, eh, hay un concepto de cultura más integrado. Pues la cultura es como un todo integrado, que abarca todo. ¿Y qué es todo? Pues las costumbres, las creencias, los mitos, la alimentación, su forma de vestir y la relación que tienen con su contexto. O sea, un ejemplo que tienen con su contexto, por ejemplo, más que todo con la naturaleza. Muchos grupos culturales respetan mucho la naturaleza y utilizan sus plantas como, para ellos tienen un significado, o medicinales. O sea, para ellos es algo relevante o importante para su cultura. Por eso, gracias a estos comportamientos, surgió la necesidad de adoptar características de los aspectos comunes de cierta forma del comportamiento del ser humano. Lo igual hace parte de la cultura. El ser humano se comporta de acuerdo a su aprendizaje, y así lo demuestra en su vivir de una época a otra para cubrir las necesidades y mantenerse vivo. Otro interrogante: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, entre los antropólogos se pueden distinguir dos grupos según el sentido que den el concepto de cultura. Por un lado están los llamados materialistas, que consideran, y por el otro lado están los mentalistas. En los materialistas, pues podemos considerar que la cultura es el comportamiento conservado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Por otra parte, se encuentran los mentalistas, que consideran que la cultura como una atracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Ahora sí les voy a explicar. Bueno, o sea, la cultura materialista. Bueno, según un antropólogo, Edward Tylor, dice que pues la cultura es todo. O sea, es lo que yo estaba diciendo. La cultura como que abarca todo. Para él, la cultura es todo, complejo, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro ámbito y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. O sea, todo lo que el hombre adquiere, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre cómo actúa, todo hace parte de una cultura, de una costumbre. Entonces, para ellos, más que todo, es abarca todo, abarca todo. Todo lo que dices, todo, o sea, todo lo que nosotros hacemos, todo, desde que la forma de que caminamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo comemos, cómo nos dirigimos a la otra persona, todo eso hace parte de la cultura. Para ellos esa es la cultura materialista. Igual tiene que ver más, que para ellos abarca todo, o sea, todo es todo. Y la mentalista es
Para es bueno, seguimos. Seguimos hablando sobre la cultura del antropólogo mentalista. Bueno, en este grupo que hemos denominado mentalistas, entre los que se encuentra Kroeber y Klum-Kohn, que dicen que la cultura es una tradición de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta. La conducta considerada es un conjunto de atracción, pues realmente lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. O sea, para ellos más que todo una conducta, para ellos la cultura es como unas reglas que se cumplen y que se siguen al pie de la letra, y pues que cada cultura se la va dejando a otro. Pues en sí para ellos no lo dicen que es como un conjunto de todo, sino que es como unas reglas que se aprenden y que al igual tienen que cumplirlas. Para ellos eso es la cultura. Ahora pues les voy a hablar sobre cuál es la definición de los conceptos de relativismo cultural y etnocentrismo. Bueno, el relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra y por lo tanto única. Es lo que los antropólogos han llamado relativismo cultural. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores del bien y del mal y del uso y eficacia, elementos adoptivos, son relativos en cada cultura. En su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural. O sea, en la cultura aquí, una cultura respeta a la otra y respeta su originalidad. O sea, una cultura no debe molestarle, por ejemplo, lo que haga la otra, el otro grupo cultural. Por ejemplo, si en una cultura tienen como ritual, pues, que las mujeres antes de casarse, que de pronto las encierren o le hagan un ritual o cualquier cosa, eso cada cultura tiene que respetarla. O por ejemplo que el hombre tenga más de dos mujeres. Entonces esas son culturas y que por lo tanto son cosas que las otras culturas tienen que respetar. O sea, una no se debe sentir más superior que a la otra. Es lo contrario del etnocentrismo. Pues aquí hay muchas culturas que se creen superiores a las demás y creen que son únicas. Y entonces se sienten superiores, mejores y pues y que su cultura o su costumbre van más allá de lo común, pero no debe ser así. Entonces acá vemos de que una cultura pues se cree mejor que la otra, o sea, prácticamente, o sea, se molesta a lo que los demás hagan. Por ejemplo, si de pronto una cultura dice que la mujer debe ser, por ejemplo, encerrada tantos años para que después se pueda casar. Entonces una cultura no le debe molestar eso, o si se va a casar, pagar tanto, o le piden tanto, tampoco, o si puede tener 3 o 4 esposos, o sea, no le debe a la otra cultura molestar, porque tienen que tener su originalidad. Y para el último punto, encontramos por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para nuestro campo de formación académico. Bueno, hay que tener claro como docente qué es cultura, qué es antropología y qué juega la cultura en la antropología. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes estamos en formación, pero que en un momento dado nos va a tocar a nosotros enseñar. Y pues hay que tener claro el concepto de cultura para no caer en los errores y saber en realidad a qué exactamente a qué o qué exactamente es la cultura. Pues todos tenemos respeto y todos debemos respetar las costumbres, las creencias y pues lo demás, la vestimenta o la forma de ser de los demás.
Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener claro estos conceptos para que más adelante, si de pronto en algún momento nos llegan a tocar el tema, pues ya nosotros conozcamos y sepamos y podamos contestar correctamente. Gracias.